Eso, ¿cuándo arrancó como el Diego Recalde como expresamente antiperonista? Pues digo, en los 90 imagino que haciendo los guiones No, de ahí estos había programas antiperonismo no. full. Yo era antiperonista y por eso laburaba en Cae Quien Caiga y era feliz haciendo un buen antiperonista. Eh, Siempre fui antiperonista, porque mi viejo era antiperonista, porque mi abuelo era antiperonista. Digamos que hace varias generaciones que soy antiperonista. Mi abuelo estuvo preso 2 veces, y no es que la pasó bien estando preso, mi tío abuelo también. Eh, un tío segundo estuvo 8 años preso por ser antiperonista. O sea, no fue joda lo que vivió mi familia. Y Claro. eso me hizo a mí pensar que Perón no era bueno, aunque quise enamorarme, y por eso hice la película Kim Perón, pero fracasé cuando lo conocí más. Cuando conocí más al peronismo, terminé desencantándome del todo, porque yo tenía amigos a los que consideraba inteligentes que se definían como peronistas, y para mí eso era muy raro. ¡Wow! ¿Cómo este pibe que es inteligente es peronista? ¿Qué me estoy perdiendo? Y me lo puse a estudiar en profundidad. Dejé de lado lo humano, donde parte de mi familia le había pasado muy mal. Mi vieja estuvo a punto de desaparecer en el 75. ¿Quién gobernaba? El peronismo. Porque la desaparición, ese robo de bebés, comenzó con el peronismo que decidió resolver el asunto por fuera de la ley cuando podía haberlo hecho por dentro de la ley como lo había hecho Lanusse, pero no importa. Tema para hablar en otro momento. Lo cierto es que me puse a estudiarlo más y ahí vi que, che, pará, la inflación a gran escala comienza con Perón. Uy, ¿quién empieza a imprimir billetes? Uy, Perón, no lo puedo creer. Y fíjate cómo te lo cuenta el dólar. Pasó de 4 pesos a 32, subió un 700%. ¡Wow! Esto a mí no me lo dijeron. Pará, ¿por qué cae Perón? Ah, resulta que se cae Perón porque la CGT le suelta la mano y Perón después en una carta se enoja con ellos porque había una crisis económica sin precedentes, fruto de la inflación galopante que había, y la iglesia le suelta la mano porque estaba enamorío con una nena de 14 años. No Claro. se cayó porque el imperialismo quiso derrocar a ese general que estaba haciendo la patria grande. Sarasa se cayó ahí en soledad porque fueron pocos los que finalmente terminaron apoyando a Perón en el momento en que es bombardeado. Otra cosa que no se dice, basta leer los diarios de la época. Y todo esto lo fui descubriendo cuando fui leyendo los diarios de la época. Ahí es Claro. donde mi cabeza hace un clic. Esto Porque para, ¿en qué momento de tu vida empezaste a hacer como este research o lo fuiste haciendo orgánicamente de a poco con el correr del tiempo? ¿O te sentaste en algún momento para no, esto? empecé a hacerlo, sí, cuando empecé a hacer las películas de Tangalanga. Porque ¿Cuándo claro, fue? yo puesto, arranqué en el 2010. Ok. Empecé ahí de manera gradual. Porque, ¿qué me empezó a pasar? Cuando leía los clasificados para buscar a las víctimas que Tangalanga había llamado, porque para empezar a localizarlas lo que hice fue empezar a ir a las hemerotecas, leer los avisos clasificados viejos y ver si el título del producto coincidía con el llamado del doctor. ¿Vamos bien? Entonces, la curiosidad es más fuerte, incluso que el amor. Agarré y me puse a ojear el diario completo. Y ahí empecé a Ok. mirar diarios de los 80, de los 70, y dije, pará, acá nos vivieron engañando de manera vil. ¿Cómo puede ser que yo esté leyendo esto en este momento delante de mí, que es la narración de un hecho, y este hecho hoy es negado? Y ahí empecé Totalmente. a investigar, me puse en el papel de detective y fui hasta 1943 y empecé a leer, no te digo todos los diarios porque era prácticamente imposible, pero muchísimo material, incluso aquellos que ponderaban su figura. Y me Claro. encontré con data reveladora desde un Perón apoyando a Onganía en el golpe de Estado a Ilia, diciendo que Ilia era un corrupto y que Onganía era un gran soldado, Perón, no otra persona, con lo cual el peronismo apoyó ese golpe, con Claro. los sindicalistas peronistas el día de la asunción de Onganía en la foto apoyando a Onganía de manera manifiesta, porque ese golpe lo dieron los peronistas con Onganía. Y después también leyendo hacia atrás me enteré que el golpe que le hacen a Frondizi era porque no quería hacer peronismo. Y entonces de la mano de Guido y el peronismo lo derrocan. Bueno, todo esto se ve con mucha claridad en esos diarios que me tomé el trabajo de fotografiarlos y empezar a tenerlos yo también de manera digital, más una hemeroteca que yo tengo en un estudio donde estoy lleno de diarios y revistas viejas que me permiten documentar esto que digo y hacer callar al otro que está mintiéndome de manera vil. Y otra cosa que hice también es empezar a leer los fallos judiciales que condenaron al peronismo por crímenes de lesa humanidad y genocidio, Para, una, que una son cosa, una cosa, análogo que contás todo esto, con para, los fallos ¿qué que qué condenan a es? esta junta, ¿no?
Sí. ¿Hiciste alguna especie de como compilado o no sé, cortometraje como con imágenes de esta, tipo imágenes de los diarios de Mira, manera directa? y Perón vas a ver, pero está más que nada abocado al tema lo que sería triple A. Claro, Lo que hice fue escribir un libro, lo tengo escrito, todavía no lo publiqué, con toda esta data que encontré que es riquísima y que quiero que algún día salga a la luz. Porque además lo que me empezó a pasar es, más allá de las cosas que encontré en los diarios, empecé a ver nombres en esos diarios y me relacioné con esos testigos directos del hecho, que me contaron cosas increíbles, como por ejemplo fue negociado el golpe de Estado de 1976. Fue un golpe claro. negociado. Se negoció en diciembre entre Navidad y Año Nuevo del 75, porque Isabel quería renunciar. Y lo que hizo fue un gran apriete. Les dice, miren muchachos, si yo no renuncio en las elecciones voy a perder por paliza. Y si pierdo por paliza, ustedes van a ser removidos de la cúpula del ejército. Por lo tanto, no les conviene que yo caiga en esas elecciones. Les Claro. conviene hacer un golpe de Estado. Tomen Estoy, el estoy- poder, porque de esa manera ustedes van a seguir ahí arriba. Y eso fue lo que hicieron Videla, Macera y Agosti. estoy Esa pensando, ¿en algún momento vas a hacer la historia oficial oficial? Mira, yo escribí este libro para que se sepa lo que verdaderamente pasó. Es más, el día del golpe de Estado, que es el 24 de marzo del 76, que ya estaba fijada la fecha, ella los esperó con un taller de Armani y con una carterita ansiosa porque viniera a buscarla ese helicóptero. Y Claro. esto yo lo pude obtener como información porque hablé con familiares del tipo que piloteaba ese helicóptero y con el tipo que bajó del helicóptero y se la llevó, que era el custodio personal de Videla. Claro. Mira, Todo esto lo tengo documentado, ¿entendés? En ese la gente acá está pidiendo tu libro. Es más, en base a lo que me está diciendo y el momento histórico que estamos viviendo, sobre todo la explosión del liberalismo en redes, sí. digo, no se me ocurre un mejor momento para sacar ese libro. O sea, yo iría Sí, a Olin mira, ahí, ¿eh? Olin. voy a poner energía en eso ahora. Lo pensé el otro día, dije voy a llamar a Planeta, yo con Planeta saqué un par de libros, y si no, por ahí lo saco yo, no importa, pero es hora de que lo saque porque además lo tengo completamente escrito, No, completamente. pero no sé si es bestseller, pero Que si no es nadie, bestseller, pero que casi. nunca salió a la luz además. Es data que nunca salió a la luz. No te digo todo, pero hay mucha información que no está en ningún lado. Y tengo las No, fuentes, tengo las charlas grabadas, obviamente, para defenderme como periodista, ¿no? Y los recortes del diario. Eso también es capital, porque encontré cosas increíbles en esos diarios. no, pero esa data para mí es, con el impacto en redes de algunos influencers y demás, se viraliza pero al toque. Y sobre todo si es tan violento el hecho de que hay recortes de diario, titulares, como muy visibles, ¿entiende? Esa data se viraliza al toque. Sí, me parece que es un gran momento, digo. Mira, sí, base después de esta charla que acabamos de tener, lo voy a evaluar, y me parece que se va a adelantar el sí. Porque estaba Y, postergándolo más que nada porque estoy filmando 5 películas y la cabeza la tengo ahí. claro, Pero tengo ganas de publicarlo. De hecho, ¿sabés cómo se llama? No, me guardo el título. Así te sorprendo. como quieras. Lo digo. No, lo guardo, lo Sí. guardo. Ok, Pero acá la gente está diciendo, acá está diciendo, yo lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo sí, compro. bueno, muchas gracias. Pero es increíble, hay un montón de cosas que nosotros no sabemos y que sucedieron. Y que sucedieron. Y están los hechos y los protagonistas de esos hechos, que hasta incluso después, con más data, me permitieron sacarle más jugo al asunto. No sabés las cosas que descubrí, son increíbles. Yo, por ejemplo, no sabía que Alzogaray había sido el ministro de Economía de Frondizi y también de Guido. Y mirá vos cómo ese golpe de Estado fue planeado por el peronismo, que Alzogaray, cuando fue ministro de Economía de Frondizi, quiso hacer liberalismo. ¿Qué pasó? El peronismo le dijo, no, por acá no es, vos tenés que hacer peronismo, no liberalismo. ¿No querés? Ok, le hacen un golpe de Estado, se quedan con Alzogaray y Alzogaray, durante el gobierno de Guido, hace peronismo. Claro, Imprime billetes, paga con bonos, porque obviamente el problema que tenía la Argentina en ese momento, ¿cuál era? Un Estado grande, insostenible. Entonces, ¿qué hizo Frondizi? Empezó a achicarlo, porque ese Estado salía caro, tenías que imprimir billetes y tomar deuda para mantenerlo. claro, Entonces dijo, no, no imprimo billetes ni tomo deuda. Vino el peronismo y dijo, de ninguna manera, acá seguís imprimiendo y seguís tomando deuda. Porque eso es peronismo, es endeudamiento y emisión monetaria. ujú, Fin. Entonces, Frondizi no quiso, se rebeló, pum, lo voltean, listo, asume nuevamente el peronismo con Guido
que hace peronismo explícito. Emisión y endeudamiento. Es impresionante la historia de la Argentina. Cuando la analizás desde lo económico, entendés que el peronismo siempre estuvo y cuando no estuvo, volteó. No, no, totalmente. Igual en general, ¿eh? De hecho es una tendencia como los grandes historiadores o como ¿viste? Los que cuentan la historia generalmente como son afines al socialismo, tanto a nivel local como afuera. Por ejemplo, uno de los grandes historiadores del siglo XX y principio del siglo XXI más leído es Hobsbawm, que totalmente es socialista, básicamente. Sí, Y claro. la gente la aprende con la lupa socialista. Entonces, a mí lo que me pasó eso estudiando economía, y después cuando terminé y laburando de consultor, fue tipo, tuve que tomar el trabajo como reinterpretar toda la historia, no solamente argentina del siglo XX, sino mundial incluso, porque yo me di cuenta que un montón de o como lecturas, viste, ad hoc de la historia, estaban mal hechas. Cuando vas a la historia, en términos económicos, es muy claro a veces lo que realmente pasó, las verdaderas causas de las cosas. La gente siempre sobrepondera, porque claro, la historia generalmente la escriben o historiadores, o sociólogos, o politólogos, o no sé, o profesores de facultad que vienen de sociales, que no saben de economía, no entienden de cómo funciona la economía de mercado, lo cual básicamente es un pecado capital. O sea, ¿cómo vas a explicar lo que pasa en un país si no entendés el ABC de la economía? Y claro, o sea, nada, triunfó esa gente y bueno, esa es la narrativa oficial. Y no solamente pasó acá, como bien está diciendo vos, que te pasó esto, que empezás a interpretar los hechos y te das cuenta que en realidad muchas veces primó la urgencia económica o los fundamentos económicos, terminan explicando la legitimidad. ¿Viste cuando te dicen, no, porque perdió poder? Ok, pero ¿por qué perdió poder? Claro, pues la economía se fundió, la gente empezó a pasar para el orto con las políticas, etcétera, y naturalmente te empiezan a apoyar menos. Después eso se manifiesta en la inflación, se manifiesta en esto, lo otro, y tenés los eventos políticos, pero los eventos políticos generalmente son seguidos antes de eventos económicos, ¿cierto? Porque ya sabemos que cuando la economía anda bien, la gente se banca, ok, roban pero hacen, ¿no? O roban pero vivo, ok. Entonces, nada, es eso, yo Bueno, creo que, Galtieri cayó por la crisis económica, no por la claro, derrota de Malvinas. Cae por la crisis económica, básicamente es totalmente, eso lo que lo termina volteando a Galtieri, es decir, a la Junta, que hizo peronismo, porque el cerebro de la dictadura cívico, yo digo eclesiástica griego, ¿no? Y militar, era un peronista, Masera, que fíjate vos, los peronistas nunca te lo mencionan, siempre es Videla. Te lo ponen a Videla como el verdadero cerebro, cuando no era el verdadero cerebro. Quien decidía todo, hasta incluso la táctica que se llevó adelante para seguir combatiendo a la subversión, fue Masera, que era peronista y era uno de los elegidos por Perón como su sucesor. claro, Y es ojo, verdad, no te lo mencionan ¿por qué? Porque en definitiva los deja ellos con los dedos más pegados, porque en realidad se trató de un proceso que arrancó en el 73, lo arrancó en el 76. Ese corte longitudinal lo forzaron ellos mismos para victimizarse y mostrar una realidad que no fue. Todo lo que pasó totalmente, entre el 73 y el 76 pasó igual a una escala mayor entre el 76 y el 83. total. Pero es un copy-paste. Es más, yo Doc, conseguí la lista, escúchame, de la, embarazadas que se chupó el peronismo en el 74. Por lo tanto, se buscan bebés nacidos en el 74 y esa no te la cuentan. No te la ese cuentan. ese dato lo mencionaste el día de hoy, me pareció espectacular. Te aprovecho para mencionar algo, paréntesis, que es, la gente está pidiendo preventa. Pará, Lo pará, esa, quiero, ¿sabes qué? muchas Pará, gracias. No lo tenía ¿sabes qué es buena? pensado. ¿Sabes No, qué es ¿qué muy quiero? buena esa? Porque si vos armás una preventa, se empieza a Sí. mover y cuando vas a hablar con Planeta, etcétera, bueno, ahí tienes una buena palanca. Che, ya lo saqué en preventa, la gente lo Ah, compró, la gente mirá, lo quiere. bueno, nunca lo hice, no sé de qué se trata el asunto, Yo hice pero es mala preventa idea. con mi libro Siempre más las nuevas y generaciones para estas cosas que en mí a la hora de tomar decisiones. armás una página web muy básica, pones ahí un botón de pago y que, viste, te quede como guardado quién pagó, etcétera. Y nada, el contrato es nada, cuando salga el libro te lo llevas, ¿no? Obviamente el digital o el físico, lo que quieras, pero capaz que te sirve como para apalancarte ahí con la editorial para que te lo publiquen rápido y inviertan, digamos. Me Que hay gusta, interés, así ¿no? Querés demostrar interés. claro, entendí. Lo que está es escrito de una manera muy divertida y amena, y por ahí son, viste, una página y media y ya paso a otro tema, pero trato de que ahí la historia te pegue, te quede en la cabeza dando vueltas,
para que te dé placer leer, porque a mí me gusta que la gente lea, no que no lea. Por eso le escapo deliberadamente a veces a cómo se escribe en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí Blanquito dice, que pase el CBU y le transfiero ya, dice Blanquito. Decirle que muchas gracias. Mirá, hasta me puse a investigar cuándo nació el seudónimo de Pocho de Perón, que es hermosa la historia. Hay un montón de cosas que no son conocidas y que merecen salir a la luz y que en ese libro están, y desde luego también están hasta el nombre que tenía Isabel, el nombre de guerra, cuando trabajaba en Panamá. Eso no se sabe hasta que un día lo descubrí leyendo un diario donde cuenta que Perón se había enganchado con una copera cuyo nombre era, no te lo cuento ahora si te sorprendo, una argentina que estaba desesperada por quedarse en Panamá y que le iban a deportar porque no tenía documentación panameña. Y Claro. Perón la salva, poniendo la guita que hay que poner para que la piba se quede y después se la forma su secretaria y después es Isabel, ¿no? Todo eso que no estaba en ningún lado lo encontré en los diarios de aquel entonces. No, me parece espectacular. ¿Qué iba a decir? No, bueno, ya está. Preventa, para mí es preventa. Dale, Obviamente, dale. invitado al diario el lunes, Voy a invitado al hablar con, diario el lunes para voy a hablar presentarlo. con el editor de Planeta, lo voy a llamar ahora a la noche, tengo onda y línea directa. Mostrar el chat este que lo pide la gente. Empezaste a hablar de eso y la gente lo compro, lo quiero, preventa, te transfiero, etcétera. Y aparte ya te digo, es un gran momento porque si vos sacás eso, yo estoy seguro que, tipo, no sé, el Gordo Dan, todos los influencers así medio del liberalismo, te lo viralizan al toque. Puede ser, a ver, incluso hasta puede ser un golpe dialéctico muy fuerte para ellos, porque están, digamos, electoralmente, de hecho lo veíamos justo antes de que vos entres, están jodidos con la intención de voto. Si a Milei le va bien, la tienen muy jodida, no le puede entrar por ningún lado. Y si encima le pegamos un golpe a nivel narrativo y de. Porque ellos también, digo, lo charlamos creo en el programa también, que es. Ellos viven mucho de la significación de la historia, ¿no? La que les conviene a ellos. Entonces, si le pegamos un golpe ahí, en los íconos, en reinterpretar todo eso, puede ser un. O sea, y a Milei le va bien en simultáneo, pues no digo jaque mate, pero pues un golpe muy, muy fuerte para el peronismo. Entonces digo, no, Bueno, mira, un documental que estoy haciendo versa sobre esto que estuvimos charlando, y hay dos documentales que ya hice, que son Kim Perón y Martín Reboira Lynch, La papa en la boca, que básicamente apuntan contra el corazón del peronismo. En un caso, la pedofilia, porque tengo las cartas originales que le escribía Perón a la nena, y que empezaban de este modo, querida nenita, y firmaba abajo como tu papi. Dejémonos de joder. Y todo lo que pasó entre el 73 y el 76, que es algo que ellos están desesperados porque no salga a la luz. Y lo que tengo hasta son fallos judiciales, dejémonos de joder, donde está sentenciado, responsabilizado, culpabilizado el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, aclaro, presidido por Perón. Pero la idea es hacer ahora un documental sobre esto, en realidad ya lo estoy haciendo, que en estas 5 películas está ese documental, y publicar este libro. Ya este libro, publicarlo para cerrar todo eso que fui investigando, que vale la pena que salga a la luz porque hay información riquísima que muy pocos conocen, hasta creo yo haber descubierto por qué Evita se tiñe el pelo de rubio. digo, a mí, sorry, no quiero minimizar tus otros aportes a la sociedad y a la especie, pero me suena a ópera prima, ¿eh? Dale. Mirá, hasta descubrí cuándo Perón se pone dientes nuevos. Porque Perón pierde todos sus dientes en un momento siendo presidente, ¿eh? Claro. No en el 73-74 que murió. Te estoy hablando entre el 46 y el 55. Y hay un momento donde hasta lo detectás porque empieza a silbar más la S cuando empieza a hablar a la multitud. Y tiene que ver con una historia muy terrible que descubrí, que me puse a charlar con gente que la conocía y también alguna información que fui recabando en los diarios, que es interesantísima de por qué el tipo pierde los dientes. En fin, te pongo hasta Nada, eso, que no es un dato menor, porque también te cuenta lo que era Perón. No es un chisme nada más. Te cuenta claro. algo más grave todavía. Porque después esa dentadura estaba en un vasito de agua mientras él estaba en la cama con la nena al lado. La nena de 14 añitos. Claro. ¿Entendés lo que Ok. te digo? 14 tenía, no es que no tenía 14. Tenía 14. Yo llegué a hablar hasta con un novio de Nélida Rivas, que vive Está- todavía, ¿eh? Ok, Que hasta los hiciste fines.
No, a mí me suena a ópera prima y me suena que lo tenés que sacar pero ya, ayer. La gente lo pide, la gente está súper manija. Es más, a la gente del Planeta le Yo pasaría el ya me chat. voy a ponerme a hablar, porque además quiero presentarlo en público y leer algunos párrafos para entretener a la audiencia que tenga ganas de venir en el momento en que lo presentemos. No, Vamos, olvídate. hacerlo juntos, Invitadísimo, yo creo que me comprometo, invitadísimo el ¿no? día del lunes. Perdón, que te interrumpí. ¿Qué me decías? No, perdón, yo te digo interrumpiendo, discúlpame. Digo, lo presentamos juntos. Si quieres, hasta lo presentamos juntos. Bueno, dale, contá conmigo, contá conmigo. Gracias, ¿Qué te iba a decir? No, invitadísimo obviamente al diario el lunes para que lo vengas a presentar, contá conmigo para lo que sea. Y para mí, que gracias. yo creo que la sociedad argentina necesita algo así. Lo necesita. Al menos digo, incluso la gente que dice, bueno, pero está sesgado, no sé qué. Bueno, está bien, pero no hay muchos libros de este tipo, de este lado de la biblioteca. Así que se necesita un poco para balancear un poco lo que nada, es 95,5% es lo que vivimos. Siempre fue pro-peronista, pro-socialismo, entonces necesitamos por lo menos balancear un poco las fuerzas, ¿no? El yin-yang. Aparte, Em, está basado en hechos y fallos judiciales. No es que yo estoy inventando, y en relatos de protagonistas de esa historia. claro, Porque yo me junté con alguno de ellos o con los hijos de alguno de ellos y me contaron lo que el padre le había contado, ¿viste? Y que coincidía también con lo que el diario estaba revelando en ese momento. no, contá conmigo, diario el lunes seguro y después nada, cuando quieras contar conmigo estoy. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Gracias. nada, eso. Y metele al libro, la gente Yo lo tengo pide. escrito, es muy gracioso que cada vez encuentro nueva data. Mañana voy a ir a la biblioteca, por ejemplo. Cada vez que encuentro nueva data, termino generando un capítulo nuevo, porque en cada momento voy encontrando y no paro de encontrar, porque es infinito. ¿Cuántas páginas decís que tiene ahora, más o menos, y a Ahora ojo? ya te digo exactamente, y debe andar en 200, 300 páginas en Arial 12. Sí, Ya, debe andar en 200, 300 ya páginas. está, ahí tenés, para mí ahí ya tenés el libro. En todo caso, después sacar la segunda edición. Sí, no, de hecho, tuve que escribir otro libro más sobre el feminismo, que también me tomé el trabajo de escribirlo en función de cosas que fui descubriendo, que también debe andar en 170, 180 páginas, en base también a ciertos mitos que, que nos hicieron mucho daño y que nos hacen mucho daño. Y en base a eso también quería sacar otro libro más, o quizás hasta en un momento fantaseé con sacar los dos juntos. Porque como se leen rápido y cada capítulo por ahí son una o dos páginas, lo podés consultar en todo momento, ¿viste? No es que tener, no tenés que tener Claro. toda la información procesada en un determinado tiempo. Podés ir cuando querés a ella. Pero es impresionante también las cosas que fui descubriendo respecto al feminismo. Que por eso también tomé este rol a nivel social que me llevó a hacer una película como Ave María para burlarme y opinar sobre lo que está sucediendo. Mirá, ahí te tiraron un título, peronfilia. No, 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 porque Muy está bien, polémico. es lindo, pero no me aboco a eso solamente. Eso Claro, aparece claro. en 2, 3, 4 capítulos. Más de eso no, porque además hay mucho más material para investigar. Sí, sí, sí. Porque Aparte ya eso se sabe, es como que sí, a lo sumo recolectás más data de eso, pero detalles capaz de color. que la novedad no está por ahí, digamos. Está la novedad por ahí. Para mí la novedad está en que en realidad el peronismo siempre estuvo y que cuando no estuvo volteó. Y en base a eso también reconstruir situaciones donde nos mintieron respecto a un golpe de Estado que fue negociado y que no te dicen que fue negociado. Y ahora hablé con la gente que me contó cómo fue negociado y en qué lugar fue negociado. Entonces todo eso viene a derribar este mito de el golpe de Estado que sufrió el peronismo. No, el mismo peronismo pedía irse y fueron a hablar una y otra vez para ver cuándo podían dar ellos ese golpe y qué era lo que fue en definitiva lo que lo retrasó, que también lo cuento ahí con lujo de detalles, lo que dice Videla en esa cena, lo que dice Macera en esa cena. Hay un montón de detalles que fueron ocultados. ¿Por qué? Porque al peronismo le convino ser volteado. Si no, Claro, perdían las elecciones por paliza y la cúpula militar iba a ser descabezada porque siempre un nuevo presidente coloca a otros. Ellos claro, mismos dieron ese golpe con desesperación, porque necesitaban asegurarse el rol de víctima, porque cuando me dicen, no, pero la mayoría de los que desaparecieron fueron peronistas, mentira, porque Perón nunca los consideró peronistas, los consideraba zurdos infiltrados y por eso los mandó a asesinar y desaparecer por fuera de la ley. Perón claro. jamás consideró peronistas a aquellos que mandó a asesinar y desaparecer por fuera de la ley.
Y esto es un dato no menor, porque cuando ellos insisten en no, desaparecieron en su mayoría peronistas, no eran peronistas. Perón, el creador del movimiento, nunca los consideró peronistas. Por eso armó grupos de tareas y decidió perseguirlos por fuera de la ley, cuando se podía haber resuelto de otra manera, ¿no? Que es lo que yo insisto. Y de hecho Lanús se venía haciéndolo y muy bien. Acá hubo una decisión política de parte de Perón de salir a cazar por fuera de la ley porque era algo que él había hecho entre el 46 y el 55. Porque así Perón resolvía sus cuestiones. La justicia le parecía que se demoraba demasiado. Por eso vos tenés desaparecidos y asesinados durante entre el 46 y el 55. Yo tengo los nombres, ahí los puse en el libro. Hubo gente que fue chupada y no apareció más, y asesinada por el poder ejecutivo presidido por Perón. Porque otra cosa que tampoco se cuenta, el peronismo fue proscripto también porque tenía en su haber crímenes de lesa humanidad. Ya Argentina estaba viendo lo que pasaba en Europa. En Europa, al nazismo lo habían proscripto por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Claro. Y el peronismo había entrado en ese club, ¿eh? No es que fue proscripto porque el imperialismo desde afuera había decidido que el peronismo no podía participar más de las elecciones. ¿Entendés? Había otro tema de fondo. Lo que había hecho era algo inédito para la historia argentina. Había armado un grupo de tareas que habían salido a secuestrar, asesinar y desaparecer personas, eso por un lado, y había saqueado el Estado. Porque el saqueo del Estado entre el 46 y el 55, yo tengo los números y lo publico en el libro, fue inédito para la historia argentina. Fue inédito. Sí. Tan inédito como ahora el de Cristina y el de Néstor, que los números impresionan. Bueno, eso mismo le pasó a quienes asistieron a la caída del peronismo y vieron lo que había pasado entre el 46 y el 55. Porque los números salieron a la luz, hubo causas judiciales, causas penales, que estos te dicen, de una dictadura, ok, pero el mismo Perón termina reconociendo que esas causas penales eran verdaderas y estaban basadas en hechos reales. Porque Perón, cuando le confiscan todos los bienes y le dicen, bueno, contame cómo los obtuviste, manda un abogado a decir, me lo regalaron, me lo regalaron. Y tenía edificios, y tenía lingotes de oro, y tenía lanchas, y tenía cosas que no podía justificar. Cuando Perón vuelve en el 73, instruye a sus senadores a que le devuelvan toda esa plata. Y se saca una ley, es decir, él reconoce que esa plata mala vida, en definitiva, es mala vida porque pide que se la devuelvan. Porque él en ese momento no pudo demostrar el origen de esos fondos. Y después se lo terminan devolviendo a Perón. Todos esos bienes mal habidos que no pudo demostrar el origen de esos fondos. Es la locura argentina, ¿no? Pero bueno, no importa. Todo eso lo cuento en el libro. Y es asombroso porque ahí el tipo está reconociendo en definitiva que choreó. Si te dicen, che, del otro lado, ¿me devolvés esa plata que nunca pude demostrar los fondos? ¿Qué estás diciéndome? Sí, era verdad. Me la había choreado, pero devolvémela. Bueno, eso fue lo que pasó en Argentina. Y no te lo cuentan, ¿eh? Y hasta hubo una ley. Yo la encontré en los diarios en su momento, no lo podía creer, de 1973, para que Perón recupere lo que se había robado. Increíble. Este país es increíble. Bueno, esa historia merece la luz. Por eso Este país después es se le increíble. dio una fortuna en una cuenta en Suiza, en el Credit Suisse. Yo tengo hasta el monto que terminó heredando Chabela y ahora se la va a quedar España, porque está todo eso destinado a las distintas, ¿cómo se llama? Empresas que se dedican a la beneficencia, porque bueno, ella decidió donar todo eso, ¿no? O gran parte de eso. Una parte le hereda a la sobrina. Bueno, no importa, esto lo hice demasiado largo. Pero todo eso está contado con mucha claridad en el libro en base a información extraída de los diarios. No, ya tenés que poner un editor ahí a que esté ordenando eso y la editorial, ya. Para que se termine este mito nocivo, porque ha hecho mucho, mucho daño, ¿eh? Mucho daño. Una mentira que fue Muchísimo, armada muchísimo daño. para saquear el país. No, y sigue haciendo mucho daño, o sea, como dijiste Sí, vos, o claro. sea, sigue haciendo daño. Igual estamos frente al fin de una era, ¿eh? Yo creo que se está Sí. terminando. Ahí te quería preguntar eso, ¿no? O sea, digo, hablamos medio de la historia, llegamos más o menos a 2010, 2015. Es, nada, ¿cómo lo ves hacia adelante? Digo, lo de Milei, el movimiento este liberal, a vos como persona, ¿qué es lo que, dónde estás poniendo el foco, ¿no? Más cine, más, bueno, ahora está lo del libro, ¿no? Para mí el libro tiene que ser clave. Ya te Pero, así que no tengo problema, ya se puede hacer de un día para otro esto. Mira, yo soy un optimista patológico, pero también la realidad me invita a hacerlo. Lo que está pasando es inédito
mi abuelo no lo vio, mi viejo no lo vio, y yo y vos estamos viendo la caída del peronismo. Se quedaron sin lugar de retorno, gracias a las redes sociales, porque gracias a las redes sociales hoy la mentira tiene tweets cortos, ya no pueden mentir, ya no pueden engañarnos, porque antes aparecía un Hugo Gambini, que es un tipo frente al que me saco el sombrero, que se dedicó a analizarlo al peronismo en profundidad y a poner en evidencia esas mentiras, pero esos libros eran leídos por, no sé, 2.000 personas y no todo el mundo que lo compraba lo leía, ¿me entendés? Ahora, con las redes, vos pones un tweet, una sola persona pone un tweet, y si más o menos le va bien ese tweet y tiene, ponerle, no sé, 3.000 likes, está bien, no son 3.000 likes, son por lo menos 300.000 views. Entonces, este comentario ya fue visto por 300.000 personas. Es más, para mí, una cosa, para mí el libro, así como tenés lo del libro, debería sacar como una serie de shorts de 30 segundos, de 1 minuto, con tipo puntos clave del libro y con la impresión, ¿se entiende? Lo que voy para, tipo, Sí, sí. para viralizar eso, onda. Claro, Viralizás claro. y abajo el link del libro, tipo, no sé, che, acá esto de Macera, no sé qué, Macera era peronista. O eso de lo de los nenes del 74, ¿no? Como short, encima sos director de cine, digo, lo vas a poder hacer más fácil que otras Sí, sí, personas. sí. Va a ser Pero digo, interactivo. como piezas para que el liberalismo comparta eso, ¿no? Y que se difunda, y después nada, que después eso convierta, ¿no? Te lleve al libro, ¿no? Para profundizar. Pero como que lo haría medio en conjunto, ¿no? Un 1-2 que sea el libro y después las piezas para compartir, así como listas para sacar. Bueno, me gusta, te la tomo, está linda. La idea es esa. Ahora que me decís esto, la idea sería entonces esa. Y que salgan a la luz estas cosas para que no nos vivan engañando más. Porque además yo lo que creo es, ya hay muchos que también están haciéndolo. Hay gente que está trabajando de un modo muy activo. De Peroncho me parece muy interesante ese canal que montó para tirar abajo el peronismo. Bueno, y el COSIC, con lo que ha publicado. Bueno, Fernando Iglesias. Lo que tenemos que seguir es trabajando en esta dirección, tratando de publicar cada vez más data nueva y apuntando todos los cañones a ese lugar de retorno al que ellos vuelven cuando las cosas les salen mal. Ahora que Sí, les salió mal la experiencia a Cristina, Néstor y Alberto, ya están fantaseando con el peronismo y ese peronismo que aparentemente fueron los días más felices. Bueno, ya está demostrado científicamente que es mentira y cada vez más tenemos que ayudar a que esa mentira se caiga en forma definitiva. Tiene que sí. caerse en forma definitiva para que ellos no tengan lugar de retorno. Porque de verdad es una mentira, y una mentira muy nociva que ha hecho muchísimo daño. Y de la manera que se va a caer es cuando más datos salgan a la luz. Y cada vez Sí. salen más datos a la luz y cada vez circulan con más velocidad y cada vez son más personas las que se enteran. Y hoy los pibes estudian vía internet, se meten en Twitter para estudiar, para sacar información, llamémosle, prohibida. Lo hace mi hija, lo hacen todos sus compañeros, porque uno va hacia lo prohibido a esa edad. Entonces, de esta manera vamos a contribuir a que las nuevas generaciones no sean colonizadas por esta ficción que hizo mucho daño, ni más ni menos. Entonces, más datos, menos relato. Totalmente, totalmente. ¿No? Dato mata relato. Bueno, si tenemos más datos, va a haber menos relato. Y cuanto menos relato haya, menos posibilidades de reconstrucción van a tener. Porque esto es importante, no tienen que volver. Porque lo que han No, hecho no tiene perdón. Yo no soy antiperonista, soy antiperdonista. de acuerdo. De Lo que acuerdo. hicieron no No, tiene perdón, te lo digo en serio, lo estudié en profundidad al fenómeno. No tiene perdón lo que han hecho. No tiene perdón. no. Destruyeron la Argentina y paralizaron un momento de la historia para llevarnos más abajo que si no hubieran aparecido ellos, la Argentina hubiera sido otra. 100%, sí, 100%. Sí, yo creo que la gente nunca tiene en cuenta, ¿no? El contrafáctico. El daño que hicieron es inconmensurable, Es literalmente así. inconmensurable, inconmensurable. Basta leer los diarios de la época, es tremendo lo que hicieron, tremendo. A cambio de Em, darte muy poco, porque algo te dieron, es cierto, pero muy poco. Ya en el momento, te voy a decir esto, en el momento que vos salís, Juan, y a imprimir billetes, estás haciendo un daño irreparable. Listo, eso fue lo que hizo Perón. Empezó a imprimir billetes a gran escala, generando un daño irreparable. sí. Porque ¿Qué te iba a decir? destruir una moneda, y si vos destruyes una moneda, estás destruyendo a sus habitantes que cobran en esa moneda.
Encima haciendo chistes, diciendo, bueno, la inflación va por el ascensor y los sueldos van por la escalera. El que la generaba sale a hacer ese chiste porque era un tipo que tenía talento para sintetizar pensamientos. No, pero aparte el daño es que inventaron un modo de hacer política que básicamente era parasitar más a la gente. Entonces, y fue un caso de éxito en términos de legitimidad política, entonces la gente empezó a emular esa conducta que es totalmente perversa, o sea, son agentes del caos. Entonces, digo, más allá de cómo lo hicieron, que lo hicieron a través de la emisión monetaria, de esto, lo otro, es como inventar, bueno, no sé si inventar, porque en realidad copiaron métodos fascistas y otros métodos que ya existían, pero digo, importaron y trajeron, fueron los embajadores de una manera de hacer política que básicamente expolió a la población, no solamente en términos económicos, sino en términos ideológicos, espirituales, hasta cognitivos, o sea, destruyeron el país moral, destruyeron la moral del país, ¿no? Sí. Y nada, seguimos pagando las consecuencias hoy, así que no, es gravísimo lo que han hecho, así que hay que darles con todo, y como te dije antes, para mí, estoy de acuerdo con lo que dijiste, que hay que atacarlos, que no se replieguen, idealmente, y yo creo que estamos en un gran momento, o sea, Milei, yo creo que hacia final de año de 2025 va a ser un buen año para el liberalismo, el peronismo está en un momento, no sé si mínimos histórico, pero si no está ahí, está ahí nomás, y es un gran momento para ir a pegarles todavía más con datos, ¿no? O sea, sin inventar nada, con data, porque mucha gente no sabe No todo es esto. eso, ni siquiera es que vas a ir a pegarles, los datos solo a ellos terminan pegándole. Vos pones los datos delante de ellos y los datos son los que dan el golpe de knockout. Ni más ni menos. Lo que pasa es que, La bueno, gente todo el tiempo. dice, la gente dice ley de bases y libro de Recalde ya. Ojalá salga esa ley de base. Yo que la conozco en su totalidad, porque, bueno, en fin, por vueltas de la vida, vi eso cuando fue naciendo y en lo que terminó. La verdad es que es una revolución sin precedentes para el país y que tiene que suceder lo antes posible, porque ya el Sí, otro modelo no solamente está agotado, nos llevó a una situación de miseria absolutamente inédita para la Argentina. Porque recordemos esto al tipo que está del otro lado. El peronismo dejó 7 chicos pobres de cada 10, datos de UNICEF del mes de septiembre del 2023, el salario mínimo en $135, porque estaba en 135.000 pesos, y la jubilación mínima en $87, porque estaba en 87.000 pesos. Esto dejó el peronismo en noviembre del 2023. Fin. No deberían tener derecho a tener nunca más una oportunidad en sus vidas. El daño que han hecho es atroz. Encima seguimos pagando las consecuencias, porque si vos emitiste por 30 puntos del PBI, bueno, vos lo explicás mejor que yo. Eso tiene delay. Y hoy estamos en ese delay por culpa de ellos. Y la verdad que cambió la situación como nadie esperaba. Por eso les da tanta bronca, porque no estamos en una hiper, no explotó el país, no lo pudieron voltear. Pero sí, es necesario que esa forma de concebir el poder se termine para siempre. Pues es una forma totalmente. atroz, porque es adueñarse del Estado para decidir quién, por ejemplo, filme y quién no. Para decidir quién publica un libro y quién no. Yo tengo una idea en la cabeza que si el día de mañana tengo la oportunidad de aplicarlo, me llaman para ver de qué se trata, no tengo ningún problema en cederle y que la haga otro, pero que la hagan. Para terminar definitivamente con esta forma siniestra de asignar fondos para que la gente pueda filmar en el caso de que haya plata, ¿no? Porque si vos me decís, mira, no hay guita para filmar, ¿qué te voy a decir? Y sí, hay otras urgencias, no pasa Claro, nada. Pero si hay plata para el arte, tiene que asignarse de otra manera. No podemos manejarnos con estos principios con los que venimos manejándonos, porque eso fue lo que destruyó también al arte. Y de tengo la acuerdo. solución, no te lo digo pedantemente, ¿eh? Es un tema sobre el No, que vengo pensando hace muchos años para terminar con esta locura, porque se tiene que terminar esta locura de una vez y para siempre. no, digamos, totalmente. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans,
o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos, neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Porque además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. ¿Sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas. Pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar. Y de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.